Buenos días. Acá mirando el noticiero en 5 volumen, escuchando el viento de afuera, hay viento, está nublado. Y bueno, Dios no quiere que hoy abra de nuevo. Mejor, porque estoy cansada, no sé por qué, pero me cansé mucho el fin de semana. Un día más para descansar. Acá, tratando de entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, veo mucha gente, ¿no? Este fin de semana, primero empezando por ahí, ¿no? Este fin de semana fue hermoso y contarles el por qué mi cansancio, porque fue el aniversario de la iglesia, no se iba a hacer nada y de repente, bueno, nos pusimos con otra hermana más que se llama Olga, a pensar de que sí, había que festejarlo, porque después de haber pasado tantas luchas y pruebas durante el tiempo de pandemia, que no se pudo festejar nada, no se pudo ir a la iglesia, se cerraron las iglesias, estuvimos un tiempo larguísimo, ¿no? Casi un año, sin ir a la iglesia, ¿no? Siempre tratando de alimentarse de la palabra, ¿no? Buscando de Dios, alabanza. Entonces, bueno, de un día para otro fue casi, no sé, habrá pasado una semana. En una semana se organizó todo. Y había un temita, ¿no? Porque cuando muchos se juntan para organizar algo, a veces no se puede organizar, porque todos opinan diferente. Pero, bueno, la cuestión es que había un cajón de pollo y un gancho de chorizo, y éramos muchos. Y muchos decían, no, no va a alcanzar. Y yo decía, sí, yo sé que va a alcanzar, porque ya hemos pasado por esas cosas, son 8 años que estamos en la iglesia. Y bueno, llegado al momento, no solamente, o sea, fue todo obra de Dios, y Dios quiso y Dios hizo, porque cuando llegó el momento, no solamente alcanzó, sino que la gente pudo repetir de nuevo y sobró y quedó. Lo mismo pasó con la mesa dulce y la torta y todo, todos comieron torta, todos probaron cosas dulces, sobreabundó, porque Dios hizo como con los panes y los peces, ¿no? Multiplicó para todo el pueblo. Así que todos salieron felices, contentos, y todo lo que significa estar detrás de la cortina, ¿no? Estar en la cocina es movimiento todo el tiempo, constante, haciendo, pelando huevos, cortando cosas y trabajando para Dios, ¿no? Y entonces por eso, bueno, estaba un poquito cansada. El lunes se tenía que abrir la heladería, no la abrí porque bueno, estaba el día feo y los carteles que mandé a hacer todavía no estaban, así que no, tuve tiempo para descansar también. Dios hace como quiere y no se olvida de sus hijos. Así que bueno, quería hablar un poco sobre, ¿no? Sobre, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Como hay mucha gente que está luchada, hay mucha gente que está pasando tribulaciones, está pasando problemas económicos. Y yo sé que las mentes, ¿no? En el momento de pasar ese momento malo, no pueden detenerse un poquito, ¿no? Y pensar, por ejemplo, eh, eh, eso se llama dominio propio, ¿no? Cuando vos en el momento de la desesperación, del momento que está pasando, te detenés a pensar y decís, ¿será prueba o consecuencia? ¿No? Diferenciar si es para enseñanza, o sea, para enseñanza o para crecimiento o para corregir alguna área de nuestras vidas, porque también pasa que somos duros, ¿no? Y Dios muestra que tenés que ir cambiando, porque a medida que uno va caminando el camino del Evangelio, tiene que ir creciendo. Y a veces la persona no quiere crecer o no quiere cambiar y no se da cuenta que Dios trata a las personas, ¿no? A veces las pruebas son por eso también, para poder cambiar ciertas áreas de nuestra vida, ¿no? Y corregirla.
o sea, em, por ejemplo, en el Salmo 42:11 dice, 42:11 creo que, ¿no? Bueno, yo sé que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando el salmista estaba pasando por una prueba, en esos momentos en los cuales se turbaba, lo cual a causa de alguna prueba se, deci- se decía a sí mismo, ¿no? Le hablaba a tu alma. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Decía, ¿no? El salmista. ¿Por qué te abates dentro de mí? Le hablaba a su alma, le decía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te es como decirle, ¿por qué te entristeces? ¿O por qué te preocupa? Porque lo que pasa en su vida o alrededor de él, al estar así, descuidamos nuestra vida, ¿no? Espiritual. Por eso se dice a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarte. Amén, gloria a Dios, ¿no? Se está dando ánimo, ¿no? En el medio de la aflicción, en el medio de lo que él está pasando, se da ánimo también a su alma, ¿no? Le está diciendo, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? ¿No? Y a su vez le está diciendo, espera en Dios, deposita en Dios, ¿no? Hay que depositar nuestro problema en Dios, ¿no? Y alabar a Dios, porque dice también, ¿no? Que uno tiene que animarse a sí mismo, ¿no? En el medio de la aflicción. O sea, hay que entregar todo a Dios y depositar depositar la confianza que Dios ya está obrando, ¿no? O sea, tener la confianza que ya Dios está obrando en ese problema. Eso se llama fe a futuro, ¿no? Fe, cuando uno tiene fe de que eso va a pasar en algún momento, va a terminar esa aflicción. Entonces uno tiene fe en ese momento. Como la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, ¿no? Que también creo que está en Mateo 9:20 y 22, ¿no? Mm, mm, Me estaba acomodando porque estoy tomando mate. ¿No? Estábamos hablando, bueno, como tener fe como la mujer ¿no? que tuvo el flujo de sangre. En Mateo 9:20-22. Una mujer enferma del flujo de sangre, dice, ¿no? Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose, que quiere decir dándose vuelta, y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquel momento por su fe. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, ¿no? Al depositar todo en manos de Dios y saber y confiar que Dios va a obrar a favor nuestro de la mejor manera, ¿no? Pero tampoco caprichonarnos. A veces pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le pide cosas a Dios y se caprichona, hay un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes que dicen, no, voy a poner en mano de Dios porque yo quiero a fulanita y ella va a ser mi esposa. Y resulta que ora todo el tiempo, y ella depositó en mano de Dios. Cuando vos depositas en mano de Dios, tenés que olvidarte, dejar que Dios obre, ¿no? No se trata de que vos luches contra tu carne y decir todo el tiempo no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si Dios tiene otros planes, no te pones a pensar, a los jóvenes, ¿no? No se ponen a pensar que si Dios tiene otros planes y estás preparando otra persona acorde a lo que sos, si te encabezonás y decís sí, 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 hasta luchás por eso y lo lográs y después no te va bien, no te pones a pensar, a veces Dios no quiere darnos lo que le pedimos porque no es para nosotros, ¿no?
no es para nosotros, no es para nuestra vida. No hay que encabezonarse. Hay que poner y depositar en las manos de Dios y dejar que Dios obre, no nosotros, no nuestra fuerza, ¿no? O sea, cada vez que uno pone en las manos de Dios las cosas se van a hacer perfectas, van a ser como Dios quiere, porque estamos confiando en un Dios todopoderoso que nos ama. Somos sus hijos, somos el pueblo de Israel. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener esa fe, esa confianza de que Dios lo va a hacer a su tiempo, ¿no? A veces uno tuvo que ser zarandeado, a veces digo porque me ha pasado, ¿no? En el camino del Señor me ha pasado que he sido probada, ¿no? Que he sido zarandeada, que Dios ha permitido, porque Dios a veces permite que pasen cosas para que uno sea no sé, que vayas creciendo día a día camino de Él. A veces hay cosas que duelen, pero vos te das cuenta que todo tiene un algo y un porqué. Nosotros no somos, como dije una vez, ¿no? Superhéroes no somos. No tenemos la Z de Superman o la super chica. Somos de carne y hueso, ¿no? Como lo fue su hijo en el momento de la entrega, cuando Dios no permitió que pasara todo eso y eso estaba escrito, tenía que pasar, tenía que entregar a su hijo para que fuera sacrificado, como él, ¿no? Para que pagara por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que se llevara todas nuestras enfermedades, ¿no? En la cruz. Y resulta que uno dice, y siendo Jesús, y siendo que él sabía lo que iba a pasar, porque él predicaba todo, él lo predicaba y él lo decía, lo mismo cuando fue la última cena, él sabía que era la última cena, y sabía quién lo iba a traicionar y lo iba a entregar, y tenía que pasar y tenía que suceder, dijo, ¿no? Así todo, cuando él subía a orar esa noche que fue entregado, cuando él subía a orar, le decía a su padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. ¿Qué quería decir pasa de mí esta copa? Tenía un poco de miedo, no quería pasar por eso, pero si era la voluntad del Padre, o sea, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, le decía al Padre. Pero el Padre tenía que cumplir, porque tenía que cumplirse la palabra, como estaba escrito. Como hoy en día vemos que todo lo que está sucediendo porque está escrito. Si uno tiene esa pasión de leer la palabra, esas ganas de leer la palabra y alimentarse, y cuando uno le pide discernimiento al Espíritu Santo, le pide entendimiento, sabiduría de lo alto, y empieza a entender la palabra y se da cuenta de las cosas que están sucediendo y lo que va a suceder todavía, pero tranquilo, porque no, o sea, uno nunca sabe cuándo, no hay fecha, no hay horario. Yo veo que hay muchos cristianos que gritan y veo como ese del grito también, ¿no? Bueno, es otro tema. Pero andan diciendo que ya, que mañana, que el septiembre, que no sé, ponen fecha, cuando no está, no hay fecha en la Biblia, no está escrito cuándo viene, ni cuándo va a ser el momento. Entonces, esas cosas no me gustan a mí. O sea, hay muchos predicadores, ahí voy a lo que no me gusta. Muchos predicadores quieren enseñar la palabra metiendo miedo a las personas, ¿no? Hay muchas personas, muchos predicadores que llegado un momento cuando están predicando, gritan porque gritan y se emocionan, y eso es emoción, eso es grito. ¿Cuándo vimos a Jesús gritar? Solamente cuando se enojó, ¿no? Se enojó porque hizo o sea, de su templo, en donde él iba, la sinagoga, ¿no? O templo en ese momento, vinieron y empezaron a vender cosas en la puerta de la iglesia. Y se enojó muchísimo y tiró esos carros que estaban llenos de cosas para vender y tiró los carros y enojado decía con una vara, decía que la casa de su padre se iba a recordar como casa de oración. Pero de ahí a que él predicaba gritando, nunca lo vi. Nunca escuché, en la Biblia no dice nunca que él gritaba.
Él sí quería que se escuchara su boca, su voz, ¿no? Entonces, como en el agua hay un reflejo que, por ejemplo, cuando uno canta, cuando vas en el mar, ¿no? Cuando vos cantás, la voz se sale como más fuerte. Entonces él que hacía, cruzaba con una barca el río y desde ahí hablaba a la multitud, ¿no? Porque en ese momento no existían los parlantes y toda la no, ¿cómo se dice? Tecnología que hay hoy en día. Entonces él hacía escuchar la palabra, pero tenía paz, tenía amor en su corazón para enseñar y la paciencia, mansedumbre, todo lo que a nosotros nos hace falta. Por eso a mí no me gusta el predicador que grita, porque no hace falta gritar para que te entiendan y te escuchen, ¿no? El que tenga oído, que oiga, dice. Entonces, no hay que gritar, porque aquel que está interesado en escuchar, lo va a escuchar. Y el que no está interesado en escuchar, va a cerrar sus oídos o va a ser oído sordo. Entonces no es necesario gritar y emocionarse y ponerse y dale, y qué sé yo, parece que quieren meterte, no sé, la palabra a la cabeza con un machete abriéndote la cabeza. No, no hace falta, porque aquel que está con Dios se va a detener a escuchar la palabra. El que no está con Dios no le va a interesar la palabra. Y no es solamente escucharla, es ponerla por obra. Cuando hablan en la iglesia y ponen, ¿no? Y hoy, no sé, hablaron de Pedro, hablaron de Juan, y entonces uno ponerse a discernir la palabra, que la palabra quede, llegue, ¿no? Que alimente realmente de nuestra alma, porque ese es nuestro alimento. La palabra de todos los fines de semana, no sábado y domingo, que por ahora es sábado y domingo nada más la iglesia, por el tema de la pandemia, pero más adelante seguramente va a haber más días. Y estando siendo que hay 2 días de iglesia, muchos faltan. Por esto siempre tienen una hermosa excusa para faltar, ¿no? Que esto, que el otro, que aquello, que los colectivos, que no sé qué, que, bueno, siempre. Pero son 2 días, levántate un poco más temprano y anda, ¿no? O trata de desligarte las tareas y trata de ir. Yo tengo heladería, o sea, voy a abrir la heladería, pero la gente va a entender que yo hay 2 horas que no voy a estar. O sea, esas 2 horas son exclusivas para mi Dios, ¿no? Y van a tener que entender, es así. Total, después me tienen a la noche, a la tarde. Y, ¿cómo se llama? Bueno, esto es todo por hoy. La palabra de hoy sería eh, dominio, ¿no? Dominio propio. De poder tener ese dominio en ese momento que uno está pasando malo, de preguntarse si, si realmente, ¿no? Esta prueba es, o sea, si es prueba o consecuencia, ¿no? Poder diferenciar para poder saber, ¿no? Para poder instruirnos, para si esto es para crecimiento o corregir algo, alguna área de nuestras vidas que no está bien. A veces vienen la- las, las consecuencias de no aprender, de no querer cambiar, ¿no? Por ejemplo, nuestra boca, cambiar nuestra forma de hablar, de expresarnos, no tener ese respeto hacia los demás que son cristianos, hacia los demás que son del mundo, porque el mundo tiene que ver nuestro cambio, no solamente los cristianos, sino que entre todos, ¿no? O sea, uno vive en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo, vivimos en el mundo y tenemos que regirnos por las leyes del mundo, ¿no? Siendo cristianos. Y, y bueno, es todo por hoy. Así que a cambiar cuando se vienen las luchas, las pruebas y después van a tener victoria, ¿no? Victoria y Dios los va a bendecir muy grandemente, ¿no? Como, como yo siempre digo, ¿no? Después de, todo creo que yo escuché muchas veces esto, pero es cierto.
que después de cada lucha, cada prueba, viene la bendición. Así es, pero tenemos que entender por qué viene la lucha y las pruebas, ¿no? A veces consecuencia y otras veces, bueno, es para cambiar, es para ser diferentes, ir creciendo espiritualmente, ¿no? Así que bueno, que todos tengan un buenos días y como digo siempre, ¿no? No olvidarse de darle gracias a Dios por un día más de vida que por su gracia y misericordia nos regala cada día y que ya a partir del momento que abrimos los ojos a la mañana, Dios nos da nuevas fuerzas, ¿no? Nos fortalece. Así que ya es un milagro. Así que bueno, me despido. Bye.